Bueno, vamos a tratar esto como una adicción, como lo es una adicción. Toda adicción tiene sus desencadenantes, su rutina, su premio. La rutina sería el hábito en sí, o sea, ponerse a ver en el celular qué pasa ahí, qué pasa en el celular. Ponerse ya sea a ver porno, ya sea notificaciones, ya sea lo que sea. Entonces, esa es la rutina. Los desencadenantes son las cosas que hay previo a la rutina, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, la costumbre de que usted apenas despierta por la mañana, entonces prende el celular y ve el celular a ver qué pasa de nuevo. Eso es un desencadenante. Despertarse por las mañanas y la rutina es el hábito y el premio. ¿Cuál es el premio? El chute de dopamina cuando ve la notificación o cuando ve lo que vaya a ver. Entonces, debe dar conciencia a los tres factores. Conciencia. La palabra conciencia es dar observación observada, o sea, en el momento que aparezcan esas situaciones, debe de usted darse cuenta de que aparezcan, ¿sí? Porque si uno va en piloto automático, aparece el desencadenante, del desencadenante siente las ganas, ya está la rutina ya está recibiendo el premio, listo, ya recibe el premio y qué, lo hizo en piloto automático, ya después de usted haberlo hecho, cae en cuenta, madre, no, pues que no puedo controlar esto. Entonces, necesita usted dar conciencia el antes, durante y después. El antes sería darse cuenta qué son esos desencadenantes. Tener una libreta de desencadenantes, donde pues anote pues eso mismo, ¿no? Desencadenantes, qué siente antes de ejecutar, bueno, antes de ponerse en el celular, o sea, siente ansiedad social, siente expectativa, o quizás es porque, no sé, quiere evadirse de alguna circunstancia familiar, sexual, económica, ¿sí? O sea, si se quiere evadir, ¿de qué se quiere evadir normalmente? O sea, todos esos son desencadenantes. Aquí lo más importante son los desencadenantes. Después le sigue la rutina y el premio, pues ahí ya se miraría. Entonces, anotar los desencadenantes, que ocultan esos desencadenantes, porque toda adicción oculta algo, toda adicción quiere ser telón de algo que se oculta detrás del telón. Entonces, pues revisar qué es lo que oculta. Entonces, anotar en una libreta, tiene que tener una libreta de desencadenantes, anotar en una libreta qué tipo de cosas siente, o sea, estamos hablando de emociones, estamos hablando de situaciones, estamos hablando de personas, estamos hablando de cosas personales, por ejemplo, de que usted siente que afanado porque su economía, de su familia, tal cosa. Entonces usted tiene que anotar eso como desencadenante, anotarlo, anotarlo. Y eso me lleva a quererme evadir y ver videos de gaticos en YouTube, por ejemplo. Entonces, esos son desencadenantes. Y pues sí, ponerle resistencia, pero usted está, por decirlo así, haga cuenta que usted está en una guerra se divide en batallas, pero entonces usted va a mandar unos cuantos soldados a una batalla para que reconozcan el enemigo. Va usted a sacrificar unos soldados, va y manda unos soldados mientras que otros a lo lejos se quedan mirándolo, a los que usted mandó, y a ver cómo mueren. O sea, usted sacrifica a sus soldados para hacerle inteligencia a su enemigo y darse cuenta, bueno, cómo mueren estos manes, cuál es la fortaleza de mi enemigo, ¿sí? ¿Cuál es mi debilidad aparente? Entonces usted manda a los soldados y se queda observando, deja unos dos, manda unos ocho de los 10 soldados y manda a los ocho, los ocho mueren eh, pues honorablemente porque ellos saben que están haciendo algo con su sacrificio, y los otros dos quedan observando cómo están muriendo los otros, pero observando con detenimiento, observando cómo es el enemigo. O sea, uno no puede pretender ganarle algo que no conoce, se debe conocer profundamente su enemigo, y su enemigo es su ego, o sea, que es su identidad profunda y sus necesidades que están dentro de ese ego, necesidades egoicas y que no son necesidades reales, son necesidades sí, autoinfligidas por la situación, bueno, por las cosas de la infancia y demás, como usted me comenta. Entonces usted debe ser un observador, poner un poco de resistencia, esa resistencia a hacer sus soldados, pero al mismo tiempo saber de que en el fondo, pues, no pasa nada, listo, me puse a ver el celular y estuve haciendo X cosas en el celular, pasé horas y demás, pero entonces dejé dos soldados observando el panorama, dejé dos soldados observando ver qué pasaba conmigo, con mi enemigo, con las circunstancias, con las armas que utilizaba mi enemigo, con las armas que yo utilizaba, a ver qué armas sirven contra mi enemigo y qué armas no. Entonces ya saliendo de la analogía, sería dar conciencia en el momento
usted siente las ganas de coger el celular y anotar en un papel, pues qué son esas cosas que le incitan como excusa incontrolable para ejecutar la rutina, o sea, para ejecutar el hábito en sí. ¿Qué son esas cosas? Como le digo, o sea, entre más se alargue su libreta, más autoconocimiento, más inteligencia le está haciendo a su enemigo y más lo va a poder atacar. Más lo va a poder atacar porque usted, pues, usted dirá, no, pues, si yo pongo el celular si yo lo apago todo el día, pues por ejemplo, eso sería una, ¿no? Apagar el celular, pero es que cuando lo prenda, ¿qué? Cuando lo prenda, vuelve el descontrol. Entonces, eso sería una solución a medias. Eso sería una solución a medias. Entonces, la solución real sería ser la inteligencia del enemigo, observarlo y en base a eso, pues usted ya después, póngale un mes observando a su enemigo, teniendo su libreta de desencadenantes, ya después usted haría el ejercicio, bueno, usted se da cuenta que repite desencadenantes, que no son más de 20, 30 desencadenantes. Yo, por ejemplo, para el PMO, yo tengo, yo tengo como unos 100 desencadenantes anotados, pero me he fijado que son como 20 o 30 desencadenantes que son los mismos de siempre. Entonces, usted a la medida que note sus desencadenantes, se da cuenta que al final son unos pocos. En su caso, que su problema no es el PMO, veo, por lo menos no me hablan específico de este, veo que su problema es la adicción al celular, al móvil. Pues yo le pongo que podrían ser unos 20 desencadenantes. Esta es la hora que reconoce esos 20 desencadenantes, ya después de un mes, 2 meses de darle reconocimiento, de caer incluso en ello, en momentos de pasar horas ahí conectado al celular, usted ya hizo reconocimiento, ahora le va a colocar al frente de ese reconocimiento qué puede hacer en esos momentos. Pero bueno, eso ya sería relativamente avanzado, ¿no? Pues bueno, entonces, pues sí, entonces cuando usted ya lleva un tiempo observando su adicción, mirando qué desencadena su adicción, usted ya tiene un listado de desencadenantes, ese listado, pues a la hora que usted la nota y va dándose cuenta que al final son unos similares, se parecen unos con otros, usted ya puede empezar a generalizar uno, empezar a darse cuenta que al final 5 desencadenantes se pueden convertir en uno al final. ¿Sí? Entonces usted ahí lo tiene presente a la hora que los anota. Usted está utilizando primero su darse cuenta, su conciencia, su cuerpo en el sentido de que está cogiendo un lápiz, un papel, los está anotando y eso genera un esfuerzo, sí, lo sé, eso no es así de fácil, pero el hecho de que genere un esfuerzo, el hecho de que utilice los sentidos para ejecutar la tarea de ponerse a anotarlos en un papel, pues repercute de que usted se los memorice sin darse cuenta. Entonces a la medida que pues pase y le haga inteligencia a su enemigo, se va a ir dando de cuenta pues que hay muchos parecidos a otros y va a estar más preparado, entonces va a estar conociendo a su enemigo. Eso con respecto a los desencadenantes. Ahora con respecto a la rutina, es hacer lo mismo, ¿sí? Hacer relativamente lo mismo, observa la rutina que siente en el momento de que está ahí pegado a su celular, que siente, o sea, trate de dejarse llevar de lo que está sintiendo, porque ya a la hora que usted inicia la rutina, o sea, que está ahí encadenando el hábito de estar en el celular haciendo quién sabe qué cosas, pues ya, es una inercia que es difícil controlar, es difícil dejar de estar ahí ya iniciando la actividad, pero entonces sea el observador, bueno, deje a su piloto automático actuar a su ego, mirando lo que normalmente haría, pero entonces sea el observador de esa situación. No sea un juicio, trate de ser el observador, con el mero hecho de que pase un tiempo cuando recaiga en la actividad de la adicción al celular, siendo el observador, usted va a entender desde la intuición un autoconocimiento de esa rutina. ¿Por qué digo desde la intuición? Porque mientras usted está en la rutina, usted no se va a poner por ejemplo, a anotar en un papel lo que siente o todo eso. O sea, eso no, ahí en ese momento no. Pero sí lo que va a pasar es que al usted ser observador de esa situación durante la rutina del celular, de estar molestando en el celular, si usted es el observador de cómo se siente, de qué está viendo, no desde su piloto automático, sino dándose cuenta que usted está observándose a sí mismo qué es lo que está viendo, pues en su mente, en su psique se va a generar una intuición de quién es usted dentro de esa adicción, ¿sí? Porque normalmente cuando ya estamos en la rutina, cuando ya estamos, por ejemplo, en el PMO dándonos unos buenos pajazos, viendo exóticamente, viendo cosas, pues nos olvidamos del mundo, nos olvidamos de nosotros, simplemente nos enfocamos en lo que estamos haciendo. Error. No estamos negando el aprendizaje de la experiencia, por ende, en otras palabras, no estamos negando el aprendizaje del reconocimiento de nuestro enemigo.
Nuestro enemigo se reconoce en el durante, bueno, sí, en el antes, durante y el después. Ahorita yo voy a hablar de él. Entonces, todo esto que yo digo, la conciencia es para reconocer al enemigo. En el momento que usted está ahí dándole la rutina, ¿qué siente? ¿Qué siente? Y aquí no se lo estoy preguntando para que me lo conteste, eso es para que se lo conteste usted mismo un montón de veces, un montón de veces. Por ejemplo, unas 100 veces, las próximas 100 veces que usted va al celular, tiene que preguntarse, bueno, ¿yo cómo me siento? O sea, ¿por qué estoy buscando lo que estoy buscando? ¿Qué pasa en mi interior? ¿Por qué me dan ganas de hacer esto? Listo, comenzó la rutina, ya no puede despegarse, tiene que pasar como mínimo una media hora, por ejemplo, en el celular o más. Pero entonces trate de ser observador. O sea, tampoco no le enjuiciador, no, la idea no es enjuiciar, simplemente con que se observe, pues ya es más que suficiente. No se enjuicie, enjuiciarse que es como ponerse a dar opiniones sobre lo que usted está haciendo, ¿no? Es que yo no soy, por ejemplo, que usted se ponga a ver PMO, ¿sí? Entonces, no, se empieza a enjuiciarse, ¿no? No se enjuicie, obsérvese, obsérvese. A la hora que se observa, va a haber ganas de enjuiciarse, va a haber ganas de opinar sobre lo que se está haciendo, pero bueno, listo. Niegue esas ganas, sigas observando y esa observación le va a generar una intuición y esa intuición le va a ayudar a salir de su adicción. O sea, es un cúmulo más de conocimiento de su enemigo para poderlo trabajar inteligentemente. Eh, y este premio se logra encontrar, se logra, por ejemplo, en su caso, específicamente se lograría encontrar en la rutina, ¿sí? Por eso la importancia de observarse a sí mismo qué siente, ¿sí? Por ejemplo, que usted, voy a hacer aquí un ejemplo estúpido, por ejemplo, que usted se sienta mal por una situación personal, familiar, y se ponga a ver videos de gaticos chistosos en YouTube, ¿sí? Pero entonces, si usted lo hace en piloto automático, pues no le saca ningún provecho, se sigue siendo más adicto, no se responsabiliza de su papel, pues sí, o sea, se va de sus circunstancias. Pero si usted da conciencia, se da cuenta de que el premio es la evasión, pero muchas veces ese premio no solamente es la evasión, va mucho más que solamente la evasión. Pero debe usted contestarse eso. ¿Qué me da? O sea, ¿qué siento de premio? Como digo, un hábito, sea malo, sea bueno, se arraiga en uno cuando tiene premio, cuando tiene una satisfacción, cuando a nivel psicológico eso nos da algo que creemos egoicamente, o sea, desde nuestro ego, desde nuestra identidad sesgada, creemos que eso nos va a servir, nos sirve, ¿sí? Pero, por ejemplo, nuestro ego cree que evadirnos de una realidad nos sirve. Así está diseñado, que se puede hacer. Lo que hay que hacer es observarnos conscientemente para acercarnos a la verdad. A la hora que usted da conciencia, o sea, da observación, si lo que yo le decía, lo de anotar desencadenantes, lo de estar pendiente de sí mismo, cómo se siente, cuál es el premio, la rutina, le va a ayudar a entender esa situación con veracidad. Mientras pasa la rutina, mientras pasan los desencadenantes, mientras pasa el premio, aunque lo dije en desorden, pero bueno, mientras pasa todo eso, si usted vive en piloto automático, su piloto automático tiene un enfoque en sus sentidos y sus sentidos le van a contar una historia y usted después va a analizar esa historia en base a sus sentidos. O sea, usted realmente, por ejemplo, las personas que etiquetan su pasado, no es que mi pasado fue terrible, tal cosa, la otra, se están diciendo una mentira porque ellos en realidad si vieron su pasado en piloto automático, pues están mirando la realidad demasiado mentirosa. O sea, le voy a decir un ejemplo. Hubo un accidente automovilístico, 6 personas vieron el accidente, las 6 personas tenían estados emocionales diferentes, vidas diferentes, obviamente, todo esto diferente en su psique, y contaron versiones distintas. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un piloto automático, o sea, en un factor de sentidos, en una intención de sus sentidos diferente, diferente a cada uno del otro. Entonces, dependiendo de nuestro piloto automático, nuestro foco de interés va a estar en una cosa y va a estar en otra. Y entonces, cuando nos pongamos en retrospectiva, pues, por ejemplo, volviendo a la analogía, por ejemplo, un agente del FBI preguntándole a un testigo, ole, pues, ¿qué pasó? Este lenguaje. Bueno, ¿qué pasó en el accidente? ¿Usted qué vio? No, es que yo vi tal cosa y la otra. Pues ahí va a ser, saliendo de la analogía, sería usted pensando sobre su realidad, filosofando sobre su vida. Al final usted está viendo una cara de la moneda y al final no está viendo realmente la verdad como es, porque la verdad como es se ve con conciencia, se ve con conciencia. Es como si usted supiera que en esa esquina, supiera que iba a pasar un accidente en 5 minutos y usted estaba pendiente, sentado en una silla, en qué momento pasaba el accidente.
en qué momento pasa el accidente. Entonces, pum, pasó, se atropelló ese carro, mató a una señora, listo, lo que sea. Pero entonces usted estaba pendiente en esa situación. Por ende, usted estaba en las cosas con realidad porque usted no estaba hablando por teléfono cuando pasó el accidente y lo vio de reojo. O usted no estaba sacando el perro y limpiándole la mierda mientras pasó el accidente y medio lo alcanzó a ver, ¿sí? O usted no estaba atendiendo a una señora en un restaurante y vio el accidente de fondo y pues sí, o sea, cada persona tiene su versión de los hechos, por eso la importancia de los agentes, por ejemplo, del FBI, preguntarle a la mayor cantidad de personas para encontrar la verdad, los puntos en común, pero entonces usted se evita todo eso, pues sabiendo cuándo va a ocurrir el accidente y estando pendiente todo el tiempo. ¿Y eso cómo se logra? Ya saliendo de la analogía, se logra estando pendiente de sí mismo en el momento que usted está en la rutina para encontrar la verdad de su enemigo, la verdad de su desencadenante, la verdad de su premio, y de esta manera pues encontrar la forma de aceptar. Entonces, ¿qué es esto de la aceptación? Las emociones, hablemos un poco de las emociones que esto de la mano con la aceptación. Resulta que usted cuando recae en la rutina, o sea en el hábito, usted tiene una emoción. Usted no recae como un robot, ¿sí? O sea, usted no recae así, a veces pareciera que uno recae en piloto automático sin sentir ninguna emoción, pero en realidad cada vez que hacemos algo es porque tenemos micro emociones por dentro que nos motivan a hacer eso que vamos a hacer. O sea, la palabra emoción viene del derivado emotion, que significa movimiento. Es decir, que entre mayor sea la emoción, más ganas va a haber uno de moverse en dirección hacia lo que invita la emoción. Por ejemplo, si un mal le llega a cachetear en la cara un día de estos, y si usted no tiene inteligencia emocional, la reacción va a ser de que usted quiera volverle el puño o algo así. Entonces, entre más intensos esas ganas de furia, de bueno, ¿qué pasó? ¿Qué carajos este man? ¿Cómo se atreve? No lo conozco y tal. Entonces, entre más emoción hay, entonces más difícil es controlarse. Más difícil es controlarse. Entonces, aquí la inteligencia emocional es fundamental porque es la culpable de que recaigamos en la rutina. Si nosotros observamos la emoción, el trasfondo de la emoción, o sea, lo que hay detrás de la emoción, que son los pensamientos, y evitamos de que esa emoción sea lo suficientemente intensa como para que llegue un punto de no retorno, si bajamos la emoción de su pedestal y la llevamos a un punto neutral o incluso de que desaparezca totalmente, es cuando podemos decir, esto ya lo tengo controlado, lo tengo dominado, esto ya es mío, en el sentido de que pues, cuando usted logre ya tener inteligencia emocional, es cuando usted puede decir a sí mismo, bueno, esto ya aquí lo estoy empezando a dominar, estoy empezando a ganar una guerra que sabía que yo tenía que ganar, pero entonces pues ahora sí estoy viendo que la estoy ganando, no batallas, aunque bueno, uno sabe que está ganando la guerra cuando empieza a ganar batallas. Entonces es cuando usted siente el impulso de ver el celular, listo, lo observa, bueno, lo acepta y baja la intensidad de la emoción. Entonces aquí va lo del tema de la aceptación. ¿Cómo se baja la intensidad de una emoción? ¿Cómo se baja la intensidad? Con la aceptación de la emoción. ¿Y qué pasa? De que uno no puede aceptar algo que no entiende. Por eso la importancia de dar conciencia a todo este proceso, el antes, durante y el después, los desencadenantes, la rutina y el premio. Si usted no da conciencia a esto, no va a conocer a su enemigo. Por ende, no va a entenderlo, porque pues su enemigo es su ego, que es su identidad, la parte de sí mismo de uno, pues, que cree que está haciendo lo correcto, pero en realidad no. Es como un niño estúpido que tenemos dentro, que está bastante mal criado. Entonces, cuando usted observa su situación, la empieza a entender, empieza a tener intuición en la rutina, empieza a entender los desencadenantes por medio que hace el ejercicio de recopilarlos, pues lo que va a pasar es de que usted va a ser capaz de aceptar. Más fácil, no se puede aceptar algo que no se entiende. Le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, una señora que le mata a su hijo. Si un día lo encuentra muerto en la acera de la calle. Si esa señora no encuentra quién lo mató, por qué lo mató y qué pasó con él, es una señora que no va a poder concebir un luto en toda su vida. O sea, va a vivir atormentada porque nunca supo qué le pasó a su hijo, pero sí a su hijo, por la investigación que le hicieron, encontraron a los criminales, encontraron el por qué, quizás el hijo pues no estaba en buenos pasos,
una confrontación de pandillas, él pertenece a una pandilla, entonces para ella todo empieza a cobrar sentido en su mente, empieza a cobrar un porqué, empieza a cobrar o sea, sí empieza a cobrar un porqué muy grande del por qué tuvo que morirse su hijo, y empieza, a la hora que esa señora empieza a entender el por qué sucedió todo lo que sucedió, y que no habría otra manera de que sucediera porque pues, fueron las circunstancias las que provocaron eso, a la hora que la señora entiende todos esos procesos, la señora puede perdonar. Esa señora puede perdonar, puede entender y puede incluso en unos años eh, tener una vida relativamente feliz y sin tanto sufrimiento por la pérdida de su hijo. A diferencia de la señora que no entiende lo que le pasó a su hijo, sufrió, o sea, no sabe ni qué pasó, si fue culpa de él, si no sé, si fue un disparo perdido, no sabe nada. Pues esa señora pues va a sufrir mucho porque no tiene idea y no va a ser capaz de pasar ese luto porque no está aceptando en ningún momento, por ende no va a perdonar, por ende no baja la intensidad de la emoción, de la frustración, de la rabia, del sufrimiento. Entonces pues no va a hacer nada, no va a hacer nada y va a sufrir mucho. Entonces igualmente pasa lo mismo con esto, volviendo a la analogía, bueno, volviendo más bien a la vida real, o sea, a la hora que entiende el porqué, o sea, aquí la pregunta, o sea, a la hora que se conteste esa pregunta por medio de un proceso, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, ni siquiera le puedo decir que es ni siquiera le puedo decir que es de una semana ni de dos, puede ser hasta de meses, dependiendo de su grado de inmersión con esta adicción al celular. Dependiendo de esta pregunta, si usted me logra contestar esa pregunta de aquí unos meses, pero ni siquiera a ti ni siquiera a ti que será a mí la persona con quien me tiene que decir su respuesta, no, es a usted, es a usted. Y esa respuesta cada vez va a ser mutable, o sea, va a variar y va a mejorarse. Es la siguiente, y usted, bueno, veo que ya tiene más o menos la respuesta, ¿no? Es, ¿qué han sido esas cosas en mi vida que han hecho de que yo esté en esta situación? Bueno, creo que la pregunta es más o menos así, ¿no? Pero es algo así, o sea, que si cogiesen a una persona X de un montón de personas, ¿sí? De 1 millón de personas, cogieran una persona para que esa persona pasara o tuviera la adicción que tengo ahorita, ¿qué tipo de cosas tendría que vivir esa persona? ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de experiencias, qué tipo de amarguras, qué tipo de existencialidades, qué tipo de complejos, qué tipo de frustraciones? Cuando usted logra entender de que lo que a usted le pasó en su vida literalmente le tenía que pasar, o sea que usted tenía que volverse adicto porque es que no había de otra manera, porque usted cargaba con una familia que pues quizás no fue la mejor con usted, que usted cargaba con un sistema, que usted cargaba con unos complejos que traía quizás hasta de fábrica porque su familia no le ayudó a subirse a la autoestima, sino al contrario, no sé, y usted miraba el cuerpo y no se veía a gusto, lo que sea. Bueno, hay muchas historias que contar ahí ejemplificando. En la medida en la cual usted conozca el por qué está como está, entonces, pues a la hora de que usted acepta toda su vida, toda su circunstancia y de que usted ya sabe el qué desencadenante está viviendo en ese momento y entiende cómo es estar dentro de la rutina con conciencia y al final se ha dado cuenta de que el premio que supuestamente se vende a sí mismo, de que porque nosotros, le voy a hablar algo que esto podría ser para otro audio muy largo, la verdad, y es que nosotros caemos por 3 excusas, por no lograr desmitificar 3 cosas de nuestro ego, por no lograr desmitificar pensamientos, por no lograr desmitificar emociones y por no lograr motivarnos hacia lo contrario que nos invita a esas cosas. Bueno, esto es un poquito difícil de entender, más que todo porque no lo voy a explicar mucho, pero tengan en cuenta que cada vez que usted ejecuta la rutina, o sea, ejecuta el hábito, usted mentalmente, inconsciente, lo más seguro, inconsciente o conscientemente, pero la mayoría de veces es inconsciente, usted inconscientemente se está vendiendo una historia. Se está vendiendo la historia de que esto le va a dar placer. ¿Por qué? Porque lo va a ayudar a quizás evadirse, a quizás ver X cosa, o quizás un chute de dopamina por saber qué habrá pasado con esta chica que le gusta a usted. Entonces, su ego la habrá convencido por medio de sus excusas para recaer. Entonces, por eso digo que pues uno recae por 3 cosas: por no desmitificar los pensamientos antes de que llegue la emoción, por no evadir la emoción y por no motivarse hacia lo contrario de todo esto. Bueno, esto ya daría para otro audio, pero entonces cuando usted, por medio de todo este proceso, por medio de la autoconciencia,
de la rutina, pues se da cuenta de que el premio al final de cuentas es un premio mentiroso, ¿no? Usted conecta ya con eso por tantas veces que usted estaba en esa rutina con conciencia, se da cuenta que lo que al final se está vendiendo como excusa para recaer no es realmente una excusa que valga la pena, ¿sí? Para llegar a ese nivel de conclusión, no solo es mental, es intuitivo, hay que vivirlo, hay que pasar por ahí, hay que perder unos cuantos, muchos guerreros en batalla para hacerles inteligencia de lejitos con otros cuantos. Todo esto que le estoy diciendo es para que en la medida cuando lleguen los desencadenantes, usted los reconozca, entienda por qué están ahí, entienda de que el premio que se está vendiendo es un premio falso, entienda de que no de otra manera, de que no es que le llegue la culpa, ay no, ¿por qué mi vida es así? Esto son cosas inconscientes, no, otra vez yo soy como estoy, entonces para que no llegue el remordimiento, todo esto pues gracias a la aceptación, perdón por los perros, si a usted le llega el pensamiento de querer tocar su celular para hacer X cosa improductiva, si usted hace todo lo que le digo por un cierto tiempo, no le va a llegar la emoción, no le va a llegar la emoción, y si no le llega la emoción, no va a llegar las ganas de desencadenar el hábito. Se queda en el pensamiento, ¿por qué? Porque lo desmitificó o lo ignoró o se motivó por medio de hacer cosas contrarias al reconocimiento y a la conclusión de que me podría estar llevando este pensamiento. Ahora, pues me voy a generar pensamientos de que sí me podría estar llevando de manera productiva en otra situación, evadiéndome, pero una evasión inteligente de autoconocimiento en primera instancia. Así ya me di cuenta dónde iba. Entonces, lo que está diciendo, sí, que la comunidad del NOFA pues quieren soluciones, ¿no? Ah, ¿yo qué hago cuando me lleguen las ganas? Ah, no, pues haz 20 flexiones. Ah, no, pues ponte a meditar. Ah, no, pues sal a la calle y sal a trotar. Eso son evasiones directamente. Lo que hay que hacer es inmersirse en la adicción y aprender a evadirse inteligentemente, pero trascendiendo la adicción, no simplemente evadiéndola, porque a la hora usted se va a cansar de evadir en cualquier momento. Y en el momento que no le quede otra opción sino estar al frente, mirando a los ojos a su adicción, a su problema, pues ¿qué va a hacer? Su problema le va a ganar. ¿Por qué? Porque usted no ha entendido nada de su problema. Es algo que usted no entiende, es algo que no va a poder enfrentar. Fin del juego.